Bien, ya estamos de regreso. Vamos de inmediato al tema que nos convoca a esta hora, porque el informe de ICOVID, recordemos que ICOVID es la organización que se ha creado entre la Universidad de Chile, la Universidad Católica y la Universidad de Concepción para hacer un seguimiento al tema de cómo va avanzando la pandemia en nuestro país. Bien, el último informe señala que la epidemia se sigue reproduciendo, que la mayoría de las regiones está contagiando alrededor de un caso a otro, pero esto va diferenciándose entre zonas y zonas. Por supuesto, el Biobío y Magallanes son naturalmente las más preocupantes, y queremos conversar y queremos ahondar en esto precisamente de cara a Fiestas Patrias y las medidas que ha anunciado la autoridad. Estamos en línea justamente con el vocero de ICOVID Chile, el ingeniero y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eduardo Engel. Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Mirna. Eduardo, quería partir con lo siguiente, porque a propósito vamos a entrar en el informe de todas maneras, pero el gobierno y su vocero han señalado que las medidas que se van a implementar durante las Fiestas Patrias, que suponen una serie de restricciones, pero también de posibilidades, ¿no?, dependiendo de la comuna en qué situación esté, tiene que ver con un sentido de realidad, tiene que ver con la necesidad de que este riesgo sea acotado, pero hay críticas de parte del Colegio Médico. Quisiera saber cuál es la postura de ustedes. La postura de ICOVID es que no entramos en estas discusiones. ICOVID es una iniciativa que busca poner indicadores muy bien pensados, muy bien calculados, producto de hecho de 2 meses de discusión y trabajo de un grupo de más de 20 académicos de la Universidad de Chile, Universidad Católica y Universidad de Concepción, y precisamente para hacer una distinción entre lo que son indicadores útiles y después cómo esos influyen en políticas públicas. Es que un tema que acordamos unánimemente cuando damos estas vocerías de ICOVID, nosotros discutimos lo que dicen los indicadores, pero dejamos a otras instancias que después discuten las políticas públicas a partir de indicadores, y en esa discusión evidentemente se van a hacer uso de estos indicadores, pero no necesariamente va a estar todo el mundo de acuerdo y van a haber temas de polémica como el que tú indicas. Pero de acuerdo a los indicadores que ustedes tienen, solo para cerrar el punto, las medidas que se están tomando van en el camino correcto, porque yo veo acá que esto depende de región en región. A ver, lo que nosotros hacemos con los indicadores es ir viendo cómo va la pandemia región a región y en todo el país, y lo hacemos en 4 dimensiones. La dimensión de lo que se llama la dinámica de contagio, que tiene a su vez 2 indicadores, que es el indicador de carga, que es cuánta gente se está contagiando, y después de transmisión, que es el famoso R. Está todo el tema de la dinámica de testeo, donde está la positividad, y está el número de test que se están haciendo. Está la dinámica de trazabilidad, que ha estado mucho en la discusión últimamente, que también tiene un indicador. Y finalmente está la dinámica de ocupación de ocupación hospitalaria. Esos son los indicadores que nosotros vamos señalando, actualizando una vez a la semana. Yo invito a los que están escuchándonos a que vayan a icovidchile.cl y vean estos indicadores. Está hecho de forma muy amistosa y se va explicando cómo se construyó cada uno de ellos. Eduardo, justamente estoy viendo esa página y efectivamente es muy amistosa porque es muy gráfica. Ustedes usan ahí un lenguaje un poquito de semáforo, aunque son 4 luces porque son la roja, naranja también, verde y amarilla. Y donde aparece sorprendentemente en verde y en forma bien permanente en las últimas semanas la tasa de variación semanal de hospitalizaciones totales por COVID-19. Pero hay varias en roja, entre otros la cantidad de gente que se está infectando, lo primero que tú mencionabas, el indicador de transmisión, la tasa R, el uso de camas UCI. Vamos en el orden. Porque entonces, para evaluar esto, porque justo voy a lo siguiente, aquí ayer cumplimos 6 meses de pandemia, desde el primer caso en Chile, entonces para sacarle la foto al momento en que estamos. Vamos entonces a lo que dice Mauricio. Primero, es cierto que unas partes que están relativamente mejor, solo en amarillo para casi todas las regiones, la utilización de camas UCI. Sin embargo, la gran excepción que tiene muy preocupado a todo el mundo, y lo hemos visto en las noticias, es Magallanes, que está en rojo. Claro, entonces acá hay una situación de Magallanes que está en rojo, y vemos también Biobío con la ciudad de Concepción, básicamente, que está en naranja, y Valparaíso, que es un tema que nosotros alertamos en este informe, que en Valparaíso hay una tendencia de deterioro. Pero este es el indicador que, salvo estas 3 excepciones, está en amarillo en todas las restantes regiones. En cambio, como tú bien dices, Mauricio, los indicadores que tienen que ver con la dinámica de los contagios siguen
y de hecho hasta empeoran un poco el nivel muy, muy preocupante. De las 16 regiones, hay 13 que están lisa y llanamente en rojo en los dos indicadores que tenemos para esto, no en uno, sino que en los dos. Quiero apuntar, Eduardo, que ustedes, como ICOVID Chile, lo que plantean es que aquellos indicadores que estén en rojo indican que la propagación del COVID-19 está fuera de control y se requiere tomar medidas urgentes. ¿Tanto así? Indica, a ver, el nivel de R que incluye el 1 como una posibilidad. Así vamos al R para tratar de explicarlo bien. Desgraciadamente, el virus no da conferencia de prensa toda la semana explicando cómo se está propagando y hay que estimar el número de personas que contagia a un enfermo en promedio. Y eso, a pesar de todo el esfuerzo que hacen los mejores científicos del mundo, no es un número preciso, es un rango de valores posibles. Entonces, por ejemplo, para todo el país, ese rango, que incluye el valor 1.01, ¿no es cierto?, va desde 0.80 a 1.22. Ese es el valor de R estimado para el país. Como la mitad de este rango, hasta un poquito más, es mayor que 1, la situación está en rojo, lo cual significa que efectivamente hay un riesgo grande de que la pandemia en algunas regiones crezca de manera muy fuertemente y por lo tanto lleve a crisis hospitalarias y de salud. Y eso es lo que estamos observando, por ejemplo, en Magallanes. En las restantes regiones los niveles son altos, pero claramente más bajos que en Magallanes, y también uno puede ir región por región viendo ahí. Y ahí lo que hay entonces un valor de R que podría ser mayor que 1, pues también puede ser menor que 1, ese rango tiene valores entre 0.80 y 1. En esos rangos es que hay una probabilidad, y desgraciadamente el mundo de la pandemia no es un mundo de certezas, es un mundo de probabilidades, hay una probabilidad significativa, grande, de hecho, en estricto rigor mayor que un medio en este caso, dado que es 1.01 el punto medio de intervalo, que tengamos una pandemia que esté en expansión. Y por lo tanto, efectivamente, lo que más quisiéramos es en las semanas que vienen, cuando vemos este informe, de que ese rango de valores de R vaya bajando y bajando, de modo que aún el peor escenario, el valor más grande de ese intervalo que damos, esté por debajo de 1 y por lo tanto sí poder estar tranquilos de que la pandemia no se está expandiendo en ninguna de las regiones de Chile. Claro, vamos por regiones, porque lo que también dicen ustedes en este último informe, Eduardo, es que la última semana han aumentado el número de casos, por ejemplo, nuevos en Valparaíso, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes. La única región, dicen ustedes, que baja es Atacama, entiendo, ¿verdad? Y la más preocupante, como dice, es Magallanes, porque tiene 87,1 casos por 100.000 habitantes, en contraste con otra o con el promedio nacional. Si estoy equivocada, si digo que el promedio nacional son 10 casos diarios por 100.000 habitantes, Eduardo, para tenerlo súper claro. Aproximadamente sí. Ya, entonces quiere decir que es que para hacer el contraste con Magallanes, o sea, si tenemos 7 y Magallanes no, tiene Magallanes tiene 8 veces más que el promedio nacional, y para ponerlo aún, Mina, como muy bien está diciendo, los niveles de Magallanes en este momento, corrigiendo por población, son parecidos al peor momento de la región metropolitana en junio. Es decir, estamos a ese nivel en este momento en Magallanes. Eso es muy importante. Entonces, claro, como esto va por regiones, lo que después de Magallanes, ¿dónde habría que poner más atención? Lo que nosotros, bueno, en cuanto a niveles, claramente otro lugar es Biobío, por lo que está pasando en Concepción, y en cuanto a las nuevas tendencias hacia empeorar, lo que encontramos mirando estas cifras es Valparaíso. En Valparaíso hay un deterioro en el R, hay un deterioro en los niveles de contagio y por lo tanto en un lugar en que habría una población en que también habría que poner particular atención, y esa es una de las cosas que se infiere de esto. De hecho, Valparaíso está entre las 3 regiones, entre las 4 regiones que no tienen la evaluación relativamente mejor en el uso camas UCI, está en naranja, no en amarillo como está en la mayoría de las regiones. Yo pondría atención en Valparaíso y mucha atención a lo que pasa esta semana para ver qué sucede la próxima semana con el 5º informe COVID. Sí, Eduardo, sobre Magallanes, es realmente así, puestos los números son bien alarmantes. Hay nociones que a veces uno lee de análisis que se hacen en el mundo, que plantean, por ejemplo, que comunidades más aisladas
aunque se produzca un brote, tienen mayores probabilidades de controlarlo justamente por lo aisladas que están. Magallanes tal vez no hay una región más aislada que Magallanes, supongo, respecto del resto del territorio, pero allá se da la particularidad de que hay mucho intercambio con Argentina, y en Argentina están en una crisis ahora exponencial de aumento de casos. Estaba tratando de revisar lo que pasa, por ejemplo, en Río Gallegos, allá que hay mucho intercambio con Punta Arenas. Tienen ellos también decenas de casos al día en Río Gallegos. ¿Tendrá que ver con eso? ¿Hay que fijarse también en el tema fronterizo? ¿O las fronteras están cerradas en este minuto y no es ese un factor? A ver, Mauricio, el análisis que tú haces, que es ¿por qué Magallanes está tan mal? ¿Por qué esta segunda ola en Magallanes? Magallanes tuvo una primera ola hace varios meses. ¿Por qué esa primera ola fue hubo mucho menos contagios en el peor momento que esta segunda ola? Es una pregunta importantísima para efectos de sacar las lecciones correctas. Pero ahí entramos en una diversidad de opiniones y además también el manejo de la información. Yo no he seguido el detalle como para saber si el tema fronterizo en Argentina y que en Argentina se está pasando por niveles altos de contagio, que había que confirmar que también es así en el sur de Argentina, sería parte de la explicación, qué fue exactamente lo que sucedió en Magallanes, por qué se relajaron. Es cierto lo que dice al comienzo, que es una región mucho más acotada geográficamente, y la diseminación del virus debería ser más fácil de controlar que, por ejemplo, la región metropolitana, donde sabemos que es mucho más problemático, pero darte ahí una afirmación definitiva tendría que ser no en calidad de vocero de COVID, no me corresponde hacer eso en calidad de vocero de COVID, y para ser sincero, en este caso tampoco sabría. Claro. Ya, y volviendo, perdón, dale, Mirna. Sí, no, es que conversamos a esta hora con el vocero de ICOVID Chile, el ingeniero y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Eduardo Engel. Eduardo, el tema de la trazabilidad, porque ustedes en este informe, bueno, lo primero es decir que ustedes explican que la trazabilidad tiene que ver con el tiempo transcurrido desde los inicios de los síntomas de una persona hasta que el laboratorio entrega el resultado del test PCR al Ministerio de Salud, es decir, todo ese camino, ¿no? Y aquí me parece que es importante aclarar, ustedes hablan de que la trazabilidad a nivel nacional tiene una proporción de 30%. Allí hay que explicar, estamos hablando, claro. Lo dice perfecto Mirna, y la explicación está muy buena, porque ahí está todo un periodo, ¿no es cierto? Tenemos primero que la persona tiene el inicio de síntomas, después tiene que ir a hacerse un test, puede demorar 2 o 3 días en hacer eso. Uno quisiera que la gente vaya rápido, hago un llamado a la gente que vaya rápido. Después de que se hace el test, tiene que hacerse el test, ir al laboratorio, procesar el laboratorio, y si es positivo, ingresar a la base de datos de Epivigila. Todo eso es un proceso, y el indicador que construimos es qué fracción de las personas que terminan dando positivo se cumple todo ese proceso en 48 horas. ¿Okay? Es el indicador, y está, como tú bien dices, Mirna, en niveles todavía bajos, digamos, en torno al 30%, con algunas diferencias entre regiones, ¿no es cierto? Ese promedio nacional del 30% que tú mencionabas, digamos, uno tiene, por ejemplo, unas regiones que está relativamente bajo, que tiene que ver con nuestra preocupación por Valparaíso, que destacamos en el resumen del comienzo del informe de hoy, es que en Valparaíso está solo un 23%. Entonces, eso en una región en que uno ve un incremento en los casos, además tener este indicador de trazabilidad que tenemos en niveles relativamente bajos, hace más preocupante todavía, porque la trazabilidad es un indicador clave, porque es un indicador que cuando hay casos permite que no contagien a mucha gente, en algún sentido permite que el CR se mantenga más bajo, en la medida en que una persona contagiada, uno rápidamente puede aislar a los contactos estrechos que tuvo, uno para la diseminación del virus. Claro, es que ahí tengo una duda, Eduardo, solamente para precisar, porque muchas veces escuchamos a la autoridad decir que el nivel de trazabilidad alcanza el 80%. A ver, hay distintos indicadores. Y lo más probable, seguro, que es que la autoridad está trabajando con un indicador distinto al que estamos trabajando en COVID. Claramente 30 y 80% no están dentro de las pequeñas diferencias que cuando dos instituciones distintas calculan un indicador. Claro, es que igual es distinto decir 30 a 80, o sea, es que es una diferencia importante, ¿no? Bueno, ahí ten cuidado. A ver, desgraciadamente no tengo frente a mí la definición exacta del indicador que usa la autoridad. Es cierto que si fuera 30 y 80 para lo mismo, hay que sentarlo y que se pongan de acuerdo cuál es el número. Pero si tengo 30 y 80 para cosas distintas, entonces no. Por ejemplo, y creo que es el caso, no estoy seguro, sí lo que hace la autoridad es medir simplemente a cuánta gente se contacta eventualmente de los contagiados, ¿no es cierto? No en 48 horas, sino que aunque demore 1 o 2 semanas, entonces el 80% es un número que
a mi juicio, menos informativo que el que tiene COVID, pero un número que no está en contradicción con ese 30%. Claramente acá nosotros estamos viendo en 48 horas, del momento de inicio de síntomas, cuánta gente ingresa el caso al sistema de Epivigila, que es fracción. Y esa fracción a nivel nacional está en torno al 30%, con variaciones de una región a otra, pero ninguna región está demasiado bien tampoco, digamos. Ya, por eso es interesante siempre detenerse y mirar qué realmente mide cada cifra que se entrega por el gobierno o por otro tipo de instituciones y ver qué y compararla. Y ahí me gustaría también, Eduardo, hacer conversar lo que el Ministerio entrega todos los días como número de contagios diarios en 24 horas reportados por el DEIS y lo que ustedes están observando como tasa de transmisión, la tasa R. Porque, a ver, para que todos entendamos de qué estamos hablando, cuando el Ministerio empezó a informar de una baja, de un descenso, ya una declinación de la pandemia, fue bien notorio y hubo realmente unas disminuciones de casos desde los pics de junio que fue muy evidente. Notorio. Bueno, claro, pero hace... Nadie pone en duda claro. Pero hace semanas estamos viendo que como que nos quedamos medio pegados, como que todos los días son 1.700, de repente baja a 1.400, después vuelve a subir a 1.800, estamos siempre como que no logramos bajar de los 1.000 casos diarios y a veces seguimos demasiado cerca de los 2.000 casos diarios. Esto es lo que permite, y si uno ve la curva, así como en una gráfica, la curva tuvo un bajón y después como que está medio horizontal, con un serrucho. Eso es lo que ustedes también observan cuando miden la tasa R, que está bordeando el 1, pero pasa un poquito de 1, es decir, se está reproduciendo, como que se está manteniendo la cantidad de gente que se está infectando. Exactamente, está buenísimo. Primero, algo que siempre he querido decir y que bueno que aparece naturalmente, no miren las cifras diarias, miren promedios semanales. Buena parte de esos saltos de un día para otro la misma semana es porque hay días en que se reportan siempre menos casos y otros días en que siempre se reportan más casos, y simplemente porque los sábados y domingos los laboratorios funcionan menos. Sí, por eso el serrucho. Entonces, muchas veces el titular de muy corto plazo, que subió o que bajó, hay que mirar las tendencias y la forma más simple de hacer eso, promedios de los últimos 7 días. ¿Okay? Eso, para todo el mundo que sigue esto, es para no dedicar energía a fluctuaciones que no son relevantes y sí concentrarnos en las que lo son. Y en las que lo son, tu resumen, Mauricio, es perfecto, es que hubo una baja enorme desde el pic que tuvimos en junio como país y que en las últimas semanas, 10 días ya, está esencialmente estancado, ¿no es cierto? No ha seguido bajando. Hay un leve aumento, no sé si es significativo, pero tomando estos premios móviles hay un aumento un 3-4%, pero también podría revertirse, pero claramente dejó de bajar y venía bajando a un 20% semanal, no es que venía bajando a poquitito, no, venía bajando un 20%, la próxima semana otro 20%, y la que sigue un 20%, a veces un poco más, un poco menos, pero venía bajando a porcentajes grandes de una semana a otra, siempre tomando estos promedios semanales para no perderlos por el día lunes versus el día viernes, y esto ahora está estancado. Y la impresión que tú estás dando, Mauricio, es la mejor impresión que uno puede tener. El cálculo del R efectivo es más complicado, pero a nivel intuitivo, efectivamente, cuando el número de contagios está estancado, el R va a estar en torno a 1. Siempre una persona contagiada está contagiando a una más. Exacto, claro. Sí, eso está correcto. Ahora, hay elementos más sofisticados. Lo que hacemos en ICOVID, que no está en los reportes diarios del gobierno, pero hay que recordar que ICOVID está trabajando con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencias, con los datos que ellos proveen. Es decir, un esfuerzo de las universidades con un rol clave en proveer los datos y trabajar en conjunto estos temas del Ministerio. Pero lo que hacemos en COVID, que es distinto a lo que hace el reporte diario del Ministal, porque son objetivos distintos, es tratar de estimar el número de contagios hoy. Tratar de estimar el número de personas que van a tener sus primeros síntomas hoy. Esa gente se va a conocer en muchos días más. Entonces hay un trabajo estadístico para tener algo mucho más cercano a lo que está sucediendo en la actualidad, mientras que los reportes diarios del gobierno nos dicen la gente que ingresó a Epivigila y que en promedio, con las cifras disponibles, es personas que tuvieron los primeros síntomas hasta 6-7 días. Entonces hay un rezago importante entre el momento en que alguien tiene sus primeros síntomas y que alguien aparece en Epivigila, y lo que trata de hacer, y lo que se propone hacer ICOVID es tener una estimación con una foto mucho más cercana al momento en que estamos y no esta foto que es lo que ingresa en Epivigila, que es un rezago promedio de unos 6 días. Sí, Eduardo, y para ir cerrando, ¿ustedes tienen algún pronunciamiento respecto de las cifras de muertos? Porque claro, con PCR positivo vamos en 11.000
si no me equivoco, 500 casi, y con sumando los probables ya estamos por sobre los 15.000. A ver, este esfuerzo es en indicadores para manejar la pandemia y las 4 áreas son las que mencioné al comienzo y no incluimos las estadísticas de defunciones, en que hay una polémica, ¿no es cierto?, que hemos hablado en otras ocasiones y en mi caso con otros sombreros, no con el de COVID, sobre cómo medir o no, si no debe o no incluir las muertes en que no se hizo un caso PCR, que es lo que está en discusión entre 11.500 y 15.000, pero en el caso de estos indicadores que hemos hecho acá, digamos, no hemos entrado en este tema y por lo tanto tampoco en esa polémica. Sí, vale la pena dejar bien claro para todos quienes nos han estado escuchando que Eduardo Engel en esta oportunidad está hablando como vocero de este proyecto conjunto ICOVID Chile, que está coordinado con la autoridad, pero que es una iniciativa de las universidades de Chile, Católica y de Concepción, por lo tanto es otro paraguas, otro sombrero, decía él recién, y no en su calidad de director de espacio público, como en otras oportunidades en que hemos conversado. Así es. Bien, Eduardo Engel, muchas gracias. Exacto, agradecemos a Eduardo Engel entonces por este contacto con ADN hoy. Que tengan un